Capítulo 315. Año 284. Espacio gemelo. Los astilleros y diques secos de Port Tarfa eran casi completamente nuevos y, sin embargo, en los últimos 6 meses, los 20 nuevos astilleros construyeron un nuevo buque de guerra cada mes. Cada buque de guerra podía transportar de 100 a 150 guerreros listos para la batalla, junto con todos los nuevos suministros. Los buques de guerra eran modificaciones de un diseño existente, con la ayuda de algunos de los carpinteros de barcos de la orden. Los nuevos astilleros, muelles, diques secos y estructuras hicieron de Puerto Tarfa el mayor puerto de este lado del principal continente habitado de Twinspace. El primero de muchos más que vendrían, pero los primeros 30 o más buques de guerra que zarparían hacia las islas ubicadas a lo largo del camino formarían la primera flota exploratoria, mientras que los barcos restantes se someterían a más preparativos. Zarparon hacia la cadena de islas más pequeñas que existían entre los dos continentes y recuperaron la cadena de islas volcánicas de sus monstruos nativos. Luego, la flota pasaría algún tiempo allí y reconstruiría esas islas, si encontraban una ubicación adecuada, y las transformarían en uno de los puestos de avanzada de Aeon. La fachada de la ciudad portuaria que da al mar estaba abarrotada, ya que decenas de miles de personas querían presenciar la gran despedida. Hoy, 3 comandantes navales recibirían bendiciones de la propia Ollía y, a través de ella, todos recibirían una semilla de clase. La clase almirante de guerra elevaría a sus variantes de clase capitán existentes y las haría más efectivas para su misión asignada. En el muelle más grande, Ollía se encontraba en una plataforma especialmente construida para ella, mientras mostraba su reliquia por primera vez. Incluso si era solo un fragmento de Dios seguía siendo un fragmento de Dios. Toda la ciudad pudo sentirlo cuando Ollía canalizó sus poderes sacerdotales y se paró frente a los 3 marineros. Les ordenó que consumieran la semilla de clase, encapsulada y fusionada en una fruta. Los sacerdotes comenzaron a cantar y los 3 se comieron la fruta, sin estar seguros de por qué se les había dicho que lo hicieran. Pero fue entonces cuando los 3 sintieron que sus clases cambiaban. La sorpresa en sus ojos era toda la respuesta que cualquiera necesitaba. Los habían elegido porque formaban parte de los leales. Uno de ellos probablemente era un creyente escéptico, mientras que los otros 2 eran fanáticos. Los verdaderos fanáticos lloraron abiertamente al sentir que sus clases de capitán evolucionaban y alabaron abiertamente a su dios. Gritaron y uno de ellos se volvió hacia su nave. Marineros, guerreros. Hoy somos bendecidos. Hoy me ha nombrado almirante. Y hoy zarparemos hacia el continente maldito y ahuyentemos a los demonios. La multitud se volvió loca y los rumores volaron. ¿Escuchaste eso? El capitán tiene una clase de almirante. Dijeron los comerciantes mientras se difundían las historias. ¿Este dios afirma tener la capacidad de hacer evolucionar nuestras clases? Los cuentos comenzaron a difundirse. Se susurraban en las tabernas y posadas abarrotadas del espacio gemelo. Rumores regurgitados por los comerciantes mientras caminaban por las concurridas rutas comerciales. Lo vi. Respondió el comerciante. Estuve allí, en el puerto de Tarfa, y no lo podía creer. Es real. Sabes que hay habilidades que pueden engañar a tus ojos. El otro comerciante se mostró escéptico. Pero la Santa Ollía, no me la puedo imaginar. Si la has visto lo sabrás. ¿Estás realmente enamorado de esa mujer? Simplemente nunca la has visto. De regreso al continente principal de Twinspace, Ollía continuó agregando más ciudades y naciones a su creciente sacro imperio, donde ella y su alto consejo de sacerdotes existían como una camarilla gobernante. Un imperio sagrado que, al cabo de un año, controlaba la mitad del continente. La otra mitad levantó un ejército contra ella y prometió masacrar brutalmente a cualquiera que difundiera su peligrosa ideología. Pero no pudieron evitar que las ideas se susurraran en secreto. Los propios reyes y señores conocieron a Ollía y se sintieron impresionados por su presencia, algunos encantados, otros enamorados. La competencia por su atención solo aumentó el deseo de demostrar su utilidad. Su ejército creció y sus sacerdotes continuaron expandiéndose. Ollía tuvo que llamar a algunos de sus compañeros de la escuela de arbolología para establecer una pequeña escuela en Twinspace para entrenar a la próxima generación de sacerdotes y continuar llevando la ideología a más lugares. Mientras tanto, el viaje a las islas tomó alrededor de 3 meses, y los barcos habían recorrido aproximadamente un tercio del camino hacia el continente maldito.
Los 3 recién ascendidos almirantes aplastaron fácilmente a los monstruos a lo largo del camino. Los marineros y soldados que trajeron tenían todos un nivel entre 25 y 40, pero la presencia de algunos agentes de la orden y sacerdotes aseguró que la victoria estaba casi asegurada. El archipiélago estaba situado en algún lugar cercano al centro del océano. El océano que separaba los dos grandes continentes se conocía generalmente como el Océano Medio. Las islas del archipiélago emergieron de los océanos a partir de capas y capas de vegetación submarina y corales. Por lo tanto, la superficie de la isla en sí no era arena, sino pequeños trozos desintegrados de corales y otras formas de vegetación en descomposición. La mayor de ellas se había elevado con el paso de los años hasta convertirse en una pequeña colina. No tenía los árboles habituales que se encuentran en el continente principal, sino que una variante adaptada a la tierra de los corales submarinos era la forma principal de vegetación en las islas más grandes. Un auténtico bosque de corales terrestres creado para crear una isla llena de colores brillantes y formas inusuales. Fue fascinante y los pocos sacerdotes ordenaron rápidamente que se recolectaran muestras para estudiarlas más a fondo. El lugar en sí era mágicamente bastante denso, por lo que los monstruos que aparecían en el área eran mágicamente fuertes. En un mundo diferente, este lugar único probablemente se conservaría como una especie de parque nacional o lugar de interés. Podríamos elevar la tierra y crear islas artificiales, como hicimos en la casa del árbol, le sugirió uno de los sacerdotes a Odia. Puede que no sea necesario alterar la belleza surrealista de esta isla por ahora. Aeon preferiría que esa belleza permaneciera intacta, como hicimos en los otros mundos. Odia lo pensó y se dio cuenta de que era factible elevar la tierra en un lugar donde el fondo marino no es tan profundo. Entonces, algunos magos de la tierra de Baltor llegaron y encontraron una zona que no era tan profunda. Los corales únicos estaban bastante dispersos, intactos durante siglos, si no milenios, porque nadie vino aquí, así que seleccionamos una zona de tierra y la elevamos para que sirviera como puesto de avanzada. Lo necesitaríamos en el futuro para abastecer a los barcos y patrullar los mares. La isla artificial asombró a los marineros, pero tuvieron que ponerse a trabajar rápidamente. Los druidas y magos rápidamente usaron magia para formar estructuras, y los pocos constructores también se pusieron a trabajar en la construcción de viviendas. La isla artificial sería suficiente para albergar a unas 10.000 personas una vez que estuviera completamente desarrollada, pero por ahora lo único que necesitaba hacer era proporcionar ancla y refugio a los 30 barcos. Capas vacías. Stella y Lumov. Mientras tanto, Stella y Lumov aprovecharon para volver a visitar las capas de vacío, y regresamos para encontrarnos con un lugar diferente al que visitamos originalmente. Este lugar se ve diferente. Pensé que íbamos al mismo lugar. Stella volvió a comprobar sus cálculos mágicos. Qué extraño. Supongo que nuestras reglas y nuestra magia ya no se aplican, ¿no? Se rió Lumov mientras la pareja deambulaba por los diferentes lugares. El reino que nos rodeaba se retorcía ante nuestros ojos. Los cielos se retorcieron, como si cambiaran para convertirse en la tierra, y la tierra se convirtió en el cielo. Había ríos de color que parecían estirarse y luego comprimirse en venas que fluían en el cielo. Stella miró a su alrededor. ¿Fue así la última vez que estuvimos aquí? Lumov se encogió de hombros y empezó a caminar. Aunque caminaba hacia adelante, de algún modo iba hacia arriba, como si la realidad misma lo hubiera elevado. Stella parpadeó, un poco divertida al ver a Lumov flotar hacia arriba completamente causado por el mundo mismo reaccionando a sus movimientos. Pero, de repente, se detuvo y volvió a caminar con normalidad. Eso hizo que Lumov se detuviera, diera un paso hacia adelante y se encontrara moviéndose con normalidad. Salvaje, dijo Lumov. A través de nuestros sentidos, era difícil saber qué estaba cambiando, pero podíamos sentirlo. Nuestros dominios podían afirmar nuestro control sobre el reino, pero era como intentar retener arena. Una ola simplemente la arrastraría. Los seres menores, aquellos que no estaban protegidos por el dominio, o cerca de él, podrían experimentar una rápida deconstrucción. La última vez que fuimos a las capas de vacío, dejamos un pequeño artefacto aquí, que esperábamos usar para medir las capas de vacío y lo que eran. El pequeño artefacto recolectaría lecturas mágicas y las registraría dentro de un conjunto de cristales ubicados en el interior. Al principio no pudimos encontrarlo, hasta que de repente reconocimos un objeto enorme e inusual que había perdido su forma original.
Estaba retorcido y se había transformado en un cristal gigantesco lleno de extraños giros y vueltas en su piel. Era como si el cristal fuera un pulpo vivo. Lo único que nos hizo darnos cuenta de que era el artefacto que habíamos dejado atrás fue el pequeño logotipo tallado en su ser. El objeto retorcido se abalanzó sobre él, claramente corrompido y retorcido por los poderes de las capas del vacío. Lumos todavía podía activar sus habilidades con facilidad, pero inmediatamente notamos algo. Nuestros ataques cambiaron cuando interactuaron con las energías de las capas del vacío. Nuestras raíces se transformaron en otra cosa y luego se desmoronaron. Lo sentimos de nuevo, un cambio repentino en las capas de vacío, como si un nuevo conjunto de órdenes o reglas se extendiera por la Tierra. El pulpo cristalino se congeló y explotó. Se transformó en rana y saltó. Ya sabes, dijo Estella. Reconozco este tipo de cosas. Es como esos dibujos animados en los que las cosas se deconstruyen. No lo entiendo, dijo Lumos brevemente, antes de captar un poco de mis recuerdos y comprender. Oh. Oh, oh. Este lugar es la fábrica de mundos y, por lo tanto, es cualquier cosa y todo, pero nada es permanente. A menos que nuestros dominios ejerzan nuestra voluntad sobre ellos, dijo Estella. Nuestros objetos resistieron ligeramente los efectos de la capa de vacío, pero cuanto más tiempo permanecieron allí, más cambiaron. Fue prudente que pecáramos de cautelosos. Era una forma diferente de ley divina. Así como algunos mundos tenían leyes divinas entrelazadas en todo su mundo y obligaban a las cosas a funcionar de cierta manera, las capas de vacío eran la sopa primordial y aquellos sin dominios no podían caminar por ese espacio. Lumos hizo una pausa y miró a Estella. Había extrañas bocanadas de humo y nubes que surgían de la nada. Aeon teorizó que podría haber una forma de volver a casa, a través de estas capas de vacío. Ah, sí. Yo también lo he pensado. Estella miró a la rana de cristal, que de repente se transformó de nuevo, como si se hubiera sentido agitada por nuestra presencia. Pero en realidad no quiero volver. Lumos no dijo nada y se limitó a asentir. ¿Hasta dónde llegaba ese lugar? Bueno, sigamos explorando. Debería haber una manera de usar estas capas vacías como una forma de saltar las distancias regulares del mar vacío. Intentó entrometerse con el espacio, como si intentara ordenarle al entorno que cambiara para ella. No funcionó. O, más bien, había demasiadas otras cosas para que funcionara. Las capas de vacío estaban revestidas de múltiples energías cambiantes. Diferentes líneas de leyes fundamentales de la realidad que se impusieron en las capas de vacío. Algunas de esas leyes desaparecieron y otras nuevas ocuparon su lugar. No había aire para respirar. Los dos podían caminar por el espacio porque eran dueños de dominios y su existencia podía mantenerse gracias a la magia. Ambos sabían que sus habilidades les permitían operar sin aire ni agua. Sigamos los pulsos, señaló Estella, pero ni siquiera esa dirección era una buena guía. La dirección era extraña en las capas de vacío, podían caminar hacia la izquierda y moverse hacia la derecha. Los pulsos venían desde el frente y, de repente, chocaban entre sí. Parecía que habían pasado meses, pero solo fueron unos días. Las capas de vacío. Mis sentidos a través del humo off se tensaron cuando él estaba en las capas de vacío. Era como si me hubieran sumergido en una piscina oscura y completamente negra y no pudiera sentir nada más allá de la delgada barrera creada por nuestros dominios. Llegamos a un agujero enorme, donde lo único que podíamos sentir eran energías más inusuales. En realidad no era un agujero. No siempre. Parecía una grieta en el espacio, y luego su forma cambiaba constantemente. Pero en todas sus formas, adoptaba la forma de una puerta. Un agujero. Un portón. Una grieta en el espacio. Un pequeño valle. Incluso el tamaño cambiaba todo el tiempo. Desde ese hueco, podía sentir que algo nos empujaba constantemente. Buscaba imponernos su voluntad, pero no podía. Curiosamente el sistema nos dio un título. Los que vieron las puertas de la capa del vacío. ¿Lo tienes? Dijo Estella. Sí. Voy a entrar. ¿No te preocupa que te envíen de vuelta a casa? No lo creo. Ven conmigo, Lumos, dijo Estella, y entramos. Estábamos en otro lugar, pero era lo mismo. Bueno, diferente, lo mismo. Por razones que no podía entender, parecía que era ambas cosas al mismo tiempo. Las puertas de la capa de vacío nos enviaron a través de ellas instantáneamente. Ahora estábamos en un lugar con hilos, cuerdas hechas de cosas que no entiendo por todas partes, y estábamos flotando.
Se sentía como si estuviéramos en medio de un flujo constante de cuerdas que fluían a nuestro alrededor. Aunque no había luz a nuestro alrededor y nuestros sentidos estaban limitados, de alguna manera, sabíamos que estaban allí. Flotábamos y aquí nos movíamos con el pensamiento. Hilos. Es como si hablaran directamente de su presencia a nuestras almas, y por eso su aparición tomó esta extraña y... Estos hilos estaban por todas partes. Stella usó una pequeña luz que brillaba en sus manos, porque el hechizo colapsó en el momento en que salió de la protección de su dominio. Pero la luz de su mano nos permitió ver, y las hebras eran todas de un conjunto de colores diferentes. Algunas eran de color arco iris. Algunas eran negras como el carbón. Estábamos atrapados en medio de un río de cuerdas que fluía constantemente, pero había pequeños huecos aquí y allá. A través de los huecos, y a través de los pequeños agujeros creados cuando las hebras se cosían juntas, podíamos ver pequeñas burbujas de mundos, y cuando intentábamos caminar hacia ellas, o alcanzarlas, no podíamos. No era real. Era como si estuviéramos tocando proyecciones de luz. Entonces, ¿qué crees que estamos viendo? Dijo Stella mientras seguíamos caminando. El camino debía llevar a alguna parte, aunque no hubiera ninguna razón para ello. Lumos ahora quería tocar las hebras que estaban frente a él. Estaban muy cerca, pero de alguna manera se movían instintivamente hacia un lado, como si el espacio mismo se doblara para crear espacio para nosotros. No podíamos tocarlas. Incluso si sentíamos que estaban frente a nosotros, sin importar cuán lejos llegáramos, siempre estaban fuera del camino. Pero incluso observando las hebras mismas, nos dimos cuenta de que solo a veces eran reales. Parpadeaban. Se encendían y se apagaban. Al azar. A veces, durante largos períodos de tiempo, permanecían reales. Otras, algunas de estas hebras se marchitaban como arena seca en el viento. No tengo idea de lo que estamos viendo, dijo Lumov. Vamos. Debería llevarnos a algún lado. A algún lugar donde las capas de vacío quieren que estemos. Stella suspiró mientras flotaba. No estaba segura de si nos estábamos moviendo. ¿Ahora estás diciendo que las capas de vacío quieren que estemos en algún lugar? Lumov miró a la mujer. La mujer parecía segura. De repente. Como si sintiera algo. ¿Estás escuchando algo? Tal vez, dijo Stella. Es como si hubiera una voz en alguna parte. Vámonos. ¿A dónde? No teníamos sentido de la orientación. No podía sentir mucho más allá de los límites de mi dominio, y lo que veíamos cambiaba todo el tiempo. Las hebras giraban, se movían y fluctuaban. La única pista de que nos estábamos moviendo era que las cosas simplemente se apartaban del camino. Sigamos conmigo, dijo Stella, mientras sostenía la mano de Lumov. Era como nadar en un océano infinitamente profundo y ancho, lleno de hilos. Stella nos guió a través de los hilos que nos rodeaban. Pero no sabíamos qué tan lejos estábamos. No había un marco de referencia, mientras que los hilos seguramente cambiaban, pero ¿qué y a dónde íbamos? Continuaron así durante días. Y luego los días se convirtieron en meses. Desde lejos, no estaba seguro de si nos estábamos moviendo. Pero Stella nos aseguró que sí. Las capas de vacío tenían un punto de referencia en algún lugar. Había un marcador que ella podía sentir y nos estábamos acercando. Fin del capítulo 315.